queréis, lo que hacemos es que pregunte la gente del público, empezamos por ahí, y si no, pues preguntas. Eso puede conducir a preparar a un chaval en categorías formativas para decirle, no, dejaros de ser como Michael Jordan, el futuro es ser triplista. Entonces, yo veo, si el dato se utiliza para formar, para decir, no, es que el fútbol moderno, al final, quedarte el balón no ganas nada, lo mejor es darla rápido, por lo tanto, entrenemos a los chavales desde el minuto 1 a que la parte más importante es el control orientado, por decir algo. Entonces, cuando el dato ya no lo llevas a ganar el próximo partido, sino que lo llevas a cómo preparas a los nanos, yo creo que ahí está el verdadero filón de todo esto. No sé, decidme qué opináis al respecto. O si hay algo hecho en plan preparar, formar una... ¿no? O sea, las metodologías de entrenamiento, etcétera, etcétera, a partir del dato analizado. Sí, o sea, yo creo que es obvio que el valor está ahí y sobre todo si estás... O sea, yo hablo desde el punto de vista de un club, y sobre todo si es un club que tiene un poco idea de a lo que quiere jugar, o sea, que hay una metodología clara, una idea de juego clara. El problema es que la tecnología ahora mismo no llega, o sea, no es tan fácil. Estos datos posicionales cuestan mucho dinero y a día de hoy, con las soluciones que hay, es complicado llegar, salvo que hagas una inversión grande. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intentar avanzar todo lo posible en tener estas cosas claras de cómo hacerlo, y cuando la tecnología pues llegue o esté acorde a esto, pues se pueda hacer. Pero obviamente, claro, además te van a entender mucho mejor un entrenador de la cantera que un entrenador profesional, simplemente por el hecho de que no tiene esa presión y que no tiene esa necesidad de ganar todo el tiempo. Claro. Yo digo que tenía preparada alguna cuestión. Digo, mira, por ejemplo... Perdón, quiero comentar una cosa sobre eso. O sea, quizás es la única cosa en la que no estoy tan de acuerdo con todo lo que ha dicho Sergio, todo lo demás muy de acuerdo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, y más en edades juveniles o en edades de formación, con cómo se le transmiten los datos a los jugadores. Yo personalmente no soy, o sea, de entrada no soy partidario, por varias razones. Una, porque puedes perder, digamos, el valor que tiene una métrica para analizar el rendimiento. ¿Por qué? Simplemente porque, es decir, si yo sé que he valorado al jugador X, es decir, lo valoro dentro de un contexto y dentro de una situación. Si simplemente le digo que valoro, no sé, el número de pasos hacia adelante, por llevarlo al extremo, el jugador igual empieza a pasar todo paso hacia adelante. Que esto en la NBA, por cierto, pasa, ¿no? Además hay algún vídeo muy interesante por ahí. Y luego la segunda parte, que es que, es decir, una cosa es lo que se analiza de lo que hacen los jugadores y, no sé, las conductas o las acciones que son más valiosas, pero luego está la parte de cómo se comunica esto. Y yo creo que simplificar ese proceso de comunicación a decir, no sé, vamos a suponer, por ejemplo, que sabemos que jugar rápido es en general mucho mejor. Decirle al jugador tienes que jugar rápido, yo creo que se está cogiendo el resultado en vez de la causa y se le está pidiendo algo que probablemente no sea lo que genere, digamos, el resultado, ¿no? Y esto se ve mucho además en fútbol juvenil. Juega rápido. No, jugar rápido es una consecuencia de hacer determinadas cosas bien, y la manera de comunicar eso probablemente no sean, es decir, tengan que ser reglas heurísticas y pues, ejercicios de entrenamiento y lo que sea, pero no simplemente jugar rápido, ¿no? Porque eso es, digamos, el resultado, la consecuencia. Por eso, yo de entrada, ya digo, y creo que en esto discrepo un poco con Sergio un poquito, yo creo que cuanto menos sepan los jugadores de números o de esto, mejor. De hecho, lo del vídeo creo que va mucho más en esa línea, y en edades juveniles mucho más, porque es muy fácil que los jugadores ¿cómo se dice, no? te rompan la métrica, y además no solo pierdes una métrica, sino que tampoco ganas mucho. Claro, sí, claro. Sí, buena cosa,
No, simplemente decir que, obviamente digo que tiene mucho valor, pero el valor, o sea, sí que estoy totalmente de acuerdo. El jugador no tiene, o sea, no tiene que recibir la métrica. El que tiene que interpretar la métrica es el experto, que es el entrenador en ese caso o lo que haya. Si yo metodólogo, pues el metodólogo. Y ese es el que tiene que saber cómo comunicarse con el jugador, porque bueno, igual que pasa en los jugadores, pasa en cualquier momento. Si sabes que te están monitorizando, sabes que te están analizando, tú cambias tu comportamiento. Y eso, claro que sucede. Claro. Sí, pues fíjate, yo igual me he expresado mal, iba precisamente en la línea de lo que habéis comentado ahora, que es justo todo lo contrario. Es decir, el entrenador sabe, por ejemplo, que lo que hace falta es que el chaval toque rápido, se desplace rápido. Entonces tú planteas unos entrenamientos en los que vas a potenciar las acciones, pero sin que el chaval sepa que está monitorizado, ¿no? De hecho, es que no va a estar monitorizado. O sea, tú monitorizarás las grandes ligas, sacarás las conclusiones de qué es un buen jugador de fútbol, e intentarás enseñar al chaval. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Eso del... dices, ¿cuánto tiempo vas a estar con el balón? 1 minuto no lo vas a tener. O sea, si a lo largo del partido estás en contacto 50 veces con el balón, a lo mejor 40 son al primer toque y 10, 2, 3 toques. Pues en el primer toque, por ejemplo, es donde vas a marcar la diferencia. Eso te lo dicen las matemáticas. Te dicen las matemáticas. Entonces, si tú tienes ese dato, puedes preparar a un chaval. Insisto que no es decirle te van a estar analizando, ¿no? Pero bueno, creo que estamos todos de acuerdo que hay mucho poder en eso. Evidentemente, si la comunicación funciona bien y si los entrenadores de categorías inferiores comunican, o sea, ya no comunican, sino hacen las cosas quizás sin comunicar nada, simplemente pues plantear unos ejercicios y unas cosas que lleven a buenos resultados, ¿no? Pero entiendo que todo lo que habéis dado es muy específico, muy potente, pero digo, si eso permite plantear el siguiente partido, imagínate lo que permite coger un chaval de 12 años de la Masía y plantear una rutina de entrenamientos desde los 12 años, una rutina de entrenamientos apoyada en el dato, ¿no? O sea, me parece que cuando tenga 22, 23 años de chaval va a ser una máquina, porque vas a plantear los entrenamientos siempre, ¿no?, en lo mejor para él en función de sus capacidades, en función de su propio físico, en función de eso, de todo, si tienes datos, ¿no? Entonces, nada, simplemente era esa cosa, ¿no?, de la curiosidad de cómo iba el fútbol base y todo el rollo. Por ahí. Hola, perdona. Yo quería apuntar que yo creo que también preguntas un poco que si acercar el dato al entrenamiento, o sea, usar el dato para la mejora de los entrenamientos. Sí, ¿vale? Esto se hace desde hace muchos años, hay muchos equipos o entrenadores o incluso cosas que han cambiado en el fútbol que han estado apoyadas en el dato, ¿vale? De todas formas, lo de coger un niño de 12 años y en función de sus características... El niño cuando tiene 12 años, a lo mejor tiene unas características que a cabo de 3 no tiene. Entonces, también hay que ir con cuidado con el exceso de querer puntualizar o querer ir muy al detalle muy pronto. El niño de 12 años no hay que cogerle muchos datos porque a lo mejor dentro de 2 años pega un cambio y el niño es completamente distinto. Entonces también hay que vigilar un poco en usar todo esto. Yo creo que de momento usarlo sobre todo a nivel profesional, que es donde los jugadores son lo que son y no van a tener una evolución tan grande como puede tener un niño. Y a partir de desarrollarlo a nivel profesional y a ir un poco más abajo, pero en cosas más básicas. Yo estoy de acuerdo en utilizar el dato para la mejora del entrenamiento, esto se hace, hay muchos papers, ¿no? Por ejemplo, podemos coger uno en el que está demostrado que la posición del portero en los tiros lejanos, ¿no?, pues en relación al balón, si la posición es tal, tiene más probabilidades de pararlo. Bueno, pues voy a entrenar a mi portero sin decirle este dato, sin decirle nada, simplemente voy a preparar la colocación del portero en función de este estudio que me dice esto. Y esto se hace. Pero de ahí a ir a una especificidad muy grande muy pronto, yo iría con cuidado. Robotizar, digamos, el proceso de un niño de cadete, infantil, hasta el fútbol de élite, yo lo veo lo peligroso. Sobre todo porque vas a perder de alguna manera la esencia de lo que es el juego, por supuesto, y más allá de eso, el talento natural. Vas a desnaturalizar un poco lo que es el jugador. Entonces, yo creo que un chaval, sobre todo cuando está en cadete, cuando está en juvenil, lo que tiene que hacer es aprender a tomar mejores decisiones. Evidentemente tú le vas a poder decir, mírate le vas a enseñar un vídeo de 10 segundos, de 15 segundos, porque no te van a prestar más atención normalmente. Y tiene que ser en base al juego. Si tú le dices, tienes que salir siempre por izquierda, y el jugador lo hace de manera robótica, yo creo que estamos haciendo otra cosa. O sea, ya no sería fútbol. Es cierto que la NBA se ha dejado de tirar de 2 tanto para apostar más por 3 porque vale la pena de alguna manera. En el fútbol ya está pasando, en el fútbol profesional ya no se tira de lejos prácticamente. O sea, cada temporada
ya se empieza a ver que los lanzamientos son cada vez desde más cerca, porque pues, al final tirar de lejos tiene un XG, los goles esperados son muy bajos y no vale la pena, por así decirlo. Pero si llevamos esto al extremo, yo creo que el problema está en que de alguna manera ya dejas de jugar a fútbol, estás robotizando el fútbol y eso es complicado. Y una última cosa. Yo te voy a dar la razón, o sea, yo en esto sí que soy bastante radical. Yo sí creo como tú, o sea, discrepo en la manera de hacerlo, pero sí que creo que eso que de robotizar yo creo que sí se puede hacer y creo que se debería hacer. Igual no a los 12 años, pero bueno, creo que hay muchos márgenes que se pueden, en temas de biomecánica, de preparación física. Pero una cosa que sí que es peligrosa es que el juego cambia. Es decir, las demandas del juego cambian. Y en este caso cambian en función de lo que demanda. Por ejemplo, lo que ha enseñado Sergio es muy interesante, ¿no? Como se ha pasado de entrar mucho más a aro, se dice entrar a aro, a jugar de 3. Eso probablemente, no tengo ni idea de baloncesto, de hecho, yo ni paso, como Sergio Ramos. Probablemente haya hecho que el perfil de jugador que haya sido valorado sea diferente, ¿no? Y las habilidades demandadas diferentes. Y en fútbol, que es un poco más lo que controlo, por ejemplo, yo creo que en los últimos años ha sido muy evidente cómo hemos pasado de jugadores, también por cómo evolucionan las tendencias, ¿no? Pues en este caso, la hegemonía del estilo de juego del Fútbol Club Barcelona durante unos años se pasó a contrarrestarlo mediante presiones altas, mediante mucha intensidad, y esto ha hecho que probablemente los perfiles demandados en un momento dado hayan cambiado. Eso puede cambiar de nuevo, no sé, jugadores que se manejen en espacios reducidos y capaces de correr al espacio porque al final te presionan arriba. Entonces, es decir, es un problema complicado, pero sí que estoy de acuerdo en la bottom line que tú has dicho, es decir, en la idea general, que yo creo que sí que se debería hacer mejor. Y sin perder la esencia y sin perder que es un juego, pero yo creo que si miramos a otros deportes, béisbol, baloncesto, en la preparación de los jugadores yo creo que hay márgenes muy grandes en fútbol. Me sabe mal copar, pero es que acabas de decir algo que, ya digo, yo tenía cosas preparadas. Y, por ejemplo, el tenis. O sea, el tenis hay dos cosas, que es derecha, revés. Bueno, pero no hay dos, hay 200, porque es el corto, largo, cruzado, paralelo. Un entrene de tenis repite la acción técnica cientos y cientos de veces y luego pasas a la táctica. Yo he visto muchos entrenamientos de mi hijo a primer nivel, mi hijo siempre ha estado en ligas autonómicas, etc. Y yo creo que el balance entre lo técnico, no digo robotizar el juego, pero digamos, yo qué sé, yo tendría máquinas, o sea, máquina para decir, mira, un balón disparando, todos a rematar de cabeza 200 veces. Igual que un triplista se tira 200 triples y luego empieza el entrene. Entonces yo pienso que si ciertas acciones, controles, voleas de pierna buena, pierna mala, tal, si un entrenamiento, aparte de todo lo que es toque, zona, posicional, etcétera, tuviera, como el tenis, 200 golpes de derecha, o sea, en un entreno de tenis hay miles de pelotitas por el suelo porque es la acción técnica perfeccionada al máximo y sobre eso montamos la táctica y la creatividad y tal. Yo creo que el fútbol, al final hay muy pocos balones en un entrene para muchos chavales y falta sistematizar a lo bestia lo que es la acción técnica, perfeccionarla a lo bestia, porque eso siempre va a sumar desde el punto de vista del dato. O sea, el que hace un control perfecto orientado de un pase 40 metros, ese siempre va a ser mejor que el que el control se le va largo. Entonces yo hablaba en esa línea. Y efectivamente luego ya la creatividad, etcétera, y el juego de equipo, eso puede cambiar. Pero que las acciones técnicas perfectas, yo creo que se entrenan poco, y vamos, yo creo que el dato apoya que eso teníamos que ir hacia esa línea. Perdona. Yo creo que comparar un deporte como el tenis, que es un 1 contra 1 en un espacio cerrado en el que las acciones se repiten de forma muy similar una tras otra, no tiene nada que ver con el fútbol. Porque hay academias de tecnificación que hacen, entre comillas, lo que tú dices, ¿no? Que es tecnificación, el niño tiene un balón durante 1 hora y media y repite. Esto no te asegura, o sea, te asegurará que el niño en una situación descontextualizada te dé un pase muy bueno. Pero es que es lo que te digo, el tenis o incluso el básquet, que es una acción mecánica, que sí que vas a estar más presionado, te van a puntear, no te van a puntear, ya cambia, ¿no? Pero ya en el fútbol, que estamos hablando de que cada jugada es diferente, no hay 2 jugadas iguales, no hay 2 situaciones iguales, no hay, el jugador que da el pase te puede ser muy bueno dando un pase sin presión, pero es lo que decía, ¿no? Vamos a mirar cuántos pases da un mediocentro con presión. A lo mejor le hacemos hacer 200 repeticiones del mismo pase y lo hacemos con presión y el niño no lo hace igual. Claro, la repetición se da en entrenamientos contextualizados, la repetición la vas a tener igual. La repetición de muchas horas, no queremos que haga 200 veces en 10 minutos, no nos sirve, esto en el fútbol no pasa, no va a pasar las 200 veces en 2 minutos, queremos que cuando la reciba sepa dónde la tiene que pasar
y de qué forma la tiene que pasar. Yo esto creo que no se da en base a repetición, pero a largo plazo, no a corto plazo. No muchas veces haciendo lo mismo, porque esto no es real. En el fútbol no pasa. Si a un niño le haces dar 20 pases en un minuto, entendemos que no hay una relación con la realidad del juego. El fútbol lo han explicado ellos en las presentaciones, lo ha empezado José con el tema de que es un sistema muy complejo, y cuando decimos muy complejo es que es exageradamente complejo. Son 22 jugadores que están en un espacio y que 11 de ellos tienen que entenderse entre sí. Y eso es muy, muy complicado. Y que va cambiando todo el rato, se mueve de una forma, hace una cosa, hace una otra, la misma jugada a lo mejor te la cambia porque hay un tío que hace una presión distinta y tú que estabas preparado para dar el pase porque lo das muy bien con el interior, tienes que hacerlo con el exterior porque si no vas a encontrar salida. Entonces yo creo que lo que hace que el jugador mejore es que se encuentre durante toda la etapa de formación de su vida, tener muchos contextos distintos en los que después, cuando se encuentre en un partido, esto ya lo he vivido. Y será más fácil que encuentre una decisión y que la toma de decisiones de la que hablaba José antes sea mejor. Si, por otro lado, lo que le hago es quitarle lo contextualizado para ir a la simple repetición, el tío se va a encontrar con un balón y no sabrá lo que hacer porque no se habrá encontrado la situación. Dará un pase de coña, sin presión y con 20 metros delante de él, pero no sabrá hacerlo en un contexto real de partido. Entonces, yo creo, sobre todo el tema repetición y el tema mecánico. Hay que entrenarlo y hay que hacerlo, y cuando son pequeños, evidentemente, a medida que van, la técnica cuando empiezan a jugar a fútbol es muy importante, va perdiendo peso la técnica a medida que crecen, pero llega un punto que ya no es una cuestión de repetición, que ya es una cuestión de otros muchos factores. Ya he ocupado bastante. Muchas gracias. Hola, soy Samuel. Gracias por las presentaciones, a todos los que habéis intervenido. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con los datos en sí y otra tiene que ver con los modelos. Antes creo que ha sido Sergio el que ha dicho el dato es caro. Si el dato es caro es porque hay pocos proveedores de datos y hay un nicho de negocio ahí. Aquí hay muchos chavales que están en el grado en ciencia de datos y están en últimos cursos, ¿no? Igual se pueden plantear montar sus propias empresas para proporcionar los datos que sean más valiosos. Lo siento. Entonces, me gustaría un poco que comentaseis qué datos son los más valiosos para vosotros, cuáles son los que cuesta más económicamente o en tiempo adquirir y por qué. Y por otro lado, respecto a los modelos, de todas las problemáticas que habéis comentado, que evidentemente son muy complejas, a mí se me ocurren modelos para intentar abordar cosas por separado, ¿no? Pero por otro lado, cuando se plantean esos modelos y se plantea una problemática concreta, de alguna forma intentas dar respuesta a eso, es una especie de análisis de los datos para dar una respuesta a una pregunta, pero me parece que en ningún momento de todas las intervenciones se ha comentado nada acerca del descubrimiento de los datos, descubrimiento de conocimiento, que es analizar los datos para extraer conocimiento sin buscar nada específico, que es súper complejo. Y puede que no se haya hecho porque sea excesivamente complejo. Pero bueno, simplemente dejarlo caer por si había alguna iniciativa en esa línea. Gracias. Te contesto y hablo de los datos y yo creo que Sergio mejor para otro. A ver, es decir, yo creo que haya pocos proveedores y ya es significativo. Tampoco voy a meter mucho en esto, pero realmente no es tan... o sea, es un buen negocio, pero primero no es fácil, es muy complicado. O sea, la operativa es muy complicada, los recursos son muy complicados, hacerlo a escala es súper complicado. Después gestionar digamos, las relaciones con muchos usuarios, con muchas demandas diferentes, es muy complicado. Y después, es decir, vamos a ser honestos, sí que es verdad que los clubes demandan, pero es decir, todavía no estamos en el punto en el que los clubes tengan claro lo que valen los datos. Entonces, sí que creo que estoy totalmente de acuerdo en que el futuro, más allá de, no sé, y creo que en esto en España, por ejemplo, vamos a decirlo honestamente por detrás, el futuro no está ni en consultorías y diría que tampoco en soluciones de software. El futuro está en proporcionar muy buenos datos y en apoyar a los analistas, a los ingenieros, a los data scientists que hay dentro de los clubes a que hagan mejor su trabajo. Pero creo que todavía no estamos ahí.
Sí, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo, y cuando decía el dato caro me refería al dato de tracking. O sea, por eso no se utiliza el dato de tracking, bueno, por eso y por otra razón. No se utiliza el dato de tracking para scouting o para mirar jugadores de otras ligas, porque no puedes llegar a tener 700 partidos por temporada de tracking. Eso es una de las razones, y otra es, el dato de tracking no es tan fácil de procesar. Lo tienes que guardar en una base de datos, lo tienes que procesar, o sea, traerte todos los pases con todo este contexto de dónde están los jugadores 5 segundos antes y después del pase, de una competición entera no es tan sencillo. Por eso hay trabas que te hacen que pues para ciertas cosas utilices el dato de eventing, por ejemplo. Y luego una de ellas es el precio. Y sobre la otra pregunta, que era lo de si se intenta descubrir patrones o sacar conocimiento del dato, yo creo que más a nivel de investigación sí. Muchas veces pasa que está un poco separada la parte más de investigación de la parte más práctica. Nosotros es una cosa que estamos intentando, o sea, intentamos que casi toda la investigación que hacemos luego sacamos algo práctico para aplicar en el día a día. Pero sí que es verdad que muchas veces está por separado. Y esa parte yo creo que se utiliza más en la parte de investigación. Hay un montón de papers que se van publicando que luego al final tampoco se aplican de forma práctica. Por ejemplo, nosotros hace 3 años o así se hizo un paper que por medio de Computer Vision se estimaba la orientación del jugador, hacia dónde estaba mirando el jugador. Que es algo súper importante, por ejemplo, a la hora de decir un medio centro cuando recibe balón, si está orientado de forma correcta para a lo mejor dar el siguiente pase en un toque en vez de necesitar 3 y darse la vuelta y perder 2 segundos. Que en esos 2 segundos a nivel profesional te han robado el balón. Hay un paper publicado sobre esto, pero que a día de hoy pues no se utiliza porque, ya sea porque no se puede tener lo suficientemente rápido o porque te requiere cierta cosa a nivel tecnológico que no te permite aplicarlo. Pero por eso te digo que a veces va un poco por separado. Buenas. Yo quería, yo estudio ciencia de datos y he jugado en el Levante, Villarreal y en el Español, y bueno, estoy ligado bastante al tema del fútbol, y a mí me gustaría, bueno, trabajar en los datos y en el fútbol, pero ahora lo primero que tengo, por ejemplo, es el TFG, que también me gustaría dedicarlo a ello, pero el problema de todo esto no es realmente todo lo que he visto de los modelos, cómo comunicar a los entrenadores y tal, sino en que cómo consigo yo ahora, si quiero para el TFG, cómo consigo datos. Si los datos se tienen que pagar, o si realmente los datos valiosos, que son por ejemplo los de la posición y demás, tienen un valor alto y claro, se tienen que pagar. Y pues eso habrá con los de posición con la liga. No, o sea, tienes razón. También te voy a decir, no sé cuántos años tienes, pero probablemente cuando empezaron José, cuando empezaron Sergio, cuando nosotros, o sea, tenías que haber visto, o sea, yo creo que todo el mundo aquí ha scrapeado JuezScore. O sea, ahora comparado con cómo estábamos hace 5 o 10 años, es un mundo totalmente diferente. Nosotros, desde nuestro punto de vista, estaré más o menos de acuerdo en que sea suficiente o no personalmente. Nuestro punto de vista es que, por un lado, tenemos datasets liberadas, he dejado por ahí bastantes. Además, esto no es ni una crítica ni a ti, ni mucho menos a nadie, pero una cosa que hemos visto, por ejemplo, es que nosotros tenemos una política de liberar datasets con la intención de un poco apoyar a que primero la gente se introdujera, que se hiciera investigación, y nos dimos cuenta de que lo único que conseguíamos era gente que nos copiaba los gráficos en Twitter. Era un poco el 90% del resultado, ¿no? Dicho esto, yo creo que hay maneras, sobre todo ahora con FBref, que tiene nuestros datos de las 5 grandes ligas. O sea, probablemente no sea tan fácil como nos gustaría, personalmente como me gustaría a mí, por ejemplo, a nivel académico, pero hay maneras y sobre todo mucho mejor que como estábamos antes. O sea que, si quieres luego pregunta a mí, de alguna manera seguro que podemos conseguir algunas cosas. Si no, esta tarde, si estás en el taller, te explico un par de formas. Vale. O sea, pero citarnos, por favor. Sí, como... Sí, claro. Y bueno, ¿eso te lo pregunto luego? O sea, sí, tranquilo. Sí, no te preocupes. Eso hay muchas páginas. Aparte de, solo acabo con esto. Luego una manera, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un convenio con la universidad, con la UPV, a partir de prácticas,
es otra manera de poder tener relación. Yo sí que, por ejemplo, lo que tú dices, no hay datos, por ejemplo, del tracking, es muy difícil conseguirlo, es difícil conseguirlo para nosotros, más allá de nuestros propios datos, no tenemos datos del rival, por ejemplo, solo de nuestros partidos. Entonces, la única manera de conseguir ese tipo de datos es a través de un club profesional, de la liga o de un club profesional. Y en el caso de conseguir dato tipo eventing para hacer un TFG, hay una cantidad inmensa hoy en día de recursos, que luego te comentamos páginas y maneras de poder hacerlo. Para un TFG te da de sobra. Vale. Sí que es verdad que nosotros nos quejamos bastante de la Liga porque, igual que en la Premier y en la Bundesliga, todos los equipos tienen el dato posicional del resto de partidos. Nosotros no lo tenemos, pero sí que por lo menos la Liga, junto con grupos de investigación, sí que liberan pues a lo mejor ponte 5 o 6 partidos de tracking y con eso se puede trabajar. Eso es una de las formas, y luego también, al igual que ellos han liberado dato de eventing, creo que una empresa que se llama Métrica, que es la que nosotros utilizamos para el tracking, también ha liberado, creo que son, no me acuerdo el número de partidos, pero pocos partidos que ya te sirven un poco para tocar el dato. Bueno, yo también estoy estudiando ciencia de datos, pero estoy en primer año y también me gustaría hacer más o menos lo que ha dicho el... ¿Hola? ¿Mejor? Bueno, repito, yo también estoy estudiando ciencia de datos. En primero, me gustaría también hacer lo que ha dicho el compañero antes. Y tengo 3 preguntas. La primera es, por ejemplo, en los gráficos de presión, en los cuales son muy importantes las trayectorias disuasorias, ¿cómo se podrían ver en esos gráficos de presión? La respuesta corta, no se podrían ver. Mira, entonces la presión tiene los qualifiers, creo que son punto de inicio, duración y creo que la dirección está derivada, pero no se puede ver. O sea, tienes que derivarla a partir de ahí. ¿Por qué? Porque al final es un evento y la duración básicamente te la da automáticamente con el punto final. O sea, no tenemos... es con el proceso de recogida. El tema es que no puedes pintar es decir, no puedes pintar, digamos, un aspecto continuo, solo lo puedes hacer con tracking. Nosotros es un evento que al final, lo mismo para las conducciones, que entiendo que es una cosa que sucederá en todos los proveedores de eventos. Tú una conducción que haya sido, no sé, circular, que ha tenido un cambio, no la tienes. Tú tienes el punto inicio, el punto final, y a partir de ahí infieres que ha habido una conducción recta, lo cual muchas veces no es cierto. La segunda pregunta es, en el caso, por ejemplo, hace la temporada pasada y hace 2 temporadas, el caso del Brighton y los expected goals, ¿cómo resolveríais vosotros no el hecho de que tus delanteros metan goles, sino seguir confiando en ese proyecto viendo que hay algo que no funciona? Pues, a ver, el caso del Brighton es un caso similar al nuestro, en muchas, tiene muchas particularidades, pero muchas semejanzas también. Y al final esto va de ganar, y lo complejo es que tú puedes estar haciendo un trabajo increíble, puedes estar generando muchísimas ocasiones, pero si la pelotita no entra, y no entra, y no entra, y no entra, aunque tú generes 100.000 goles y no metes ni uno, pierdes tu trabajo seguramente. Entonces, ¿qué podrías hacer? Pues entender por qué dentro del área, por ejemplo, no estás siendo decisivo. Porque la toma de decisión, la última toma de decisión en un remate no está siendo pues, como debería ser. Ahora, por ejemplo, en prensa se está hablando mucho de Vinicius, de que hace un par de años, cuando empezó el Real Madrid fallaba muchísimas ocasiones, y ahora se está metiendo. Bueno, y se está diciendo que está entrenando mucho, que en verano está entrenando, tal. Pues seguramente irá hacia ahí, irá hacia un poco como lo que hablaba antes. Ahí a lo mejor, al ser algo mucho más mecánico, como puede ser jugada de finalización, pues habría que entrenarlo muchísimo más. Pero al final es lo que te digo, si tú generas, nosotros creo que, no sé si a día de hoy llevamos como 4 o 5 goles menos de los que merecemos, según los goles esperados, pues bueno, al final son momentos muchas veces, porque puedes, un gol en un momento en el fútbol hay que tener muy en cuenta que un segundo te puede cambiar la vida, tanto para una lesión como para que de repente un jugador que es desconocido pase a ser mega top, un penalti parado, o sea, esto lo debemos entender. Entonces, pero va de dominar las áreas. El fútbol, esto te lo van a decir todos los entrenadores del mundo, esto está muy bien, mucho pase horizontal, mucho tal, pero esto va de meter goles y de que no te marquen. Entonces, es así. Pero si prolongas en el tiempo generar muchos goles esperados y no meter goles,
resumidamente, te vas a la calle. Yo creo que, obviamente, es decir, hay cosas que dentro del modelo que no las va a contemplar y se van a escapar, ¿no? Y si son de manera sistemática, pues puede pasar que se escape. Luego también, obviamente, el efecto que tiene la capacidad de finalización pues es uno. Pero si tú me preguntas qué harías, y yo no soy una persona que, por favor, no te lo tomes al pie de la letra, yo apostaría que va a meter en algún momento, a que va a cambiar. En general va a cambiar, casi siempre. Si le dan tiempo. Y con equipos igual es un poco más difícil, pero con jugadores siempre apuesta. Te vas a equivocar muy pocas veces. Y si no, mira hacia atrás, no es por ponerme la medalla, ¿no? Mira hacia atrás cuando a Benzema le mataban y los números de Benzema te decían que era literalmente el cuarto mejor delantero grande, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Lo único complicado de esto es que las temporadas duran 38 jornadas, 42 jornadas, y el tiempo es limitado. Y muchas veces pasa que si tuvieras una muestra, que en el fútbol siempre las muestras son pequeñas porque son momentos muy puntuales, pero si tuvieras una muestra de 1000 partidos, seguramente cambia la dinámica y todo puede ir a bien. Pero tú puedes perder 38 partidos y seguramente bajas a segunda división si no cambia la dinámica. Entonces, es lo complejo de esto. Pero esa parte de aleatoriedad que existe en el fútbol y por eso es tan atractivo y tan complejo, es lo que hace que sea divertido. Pues si al final fuese 100% fidedigno a lo que se espera que pase, no sería tan atractivo. Y bueno, quería, apuntando a lo que habéis dicho de Vinicius, que vi, por ejemplo, esta semana los datos, de que el año pasado no llegaba, creo que a meter la mitad de ocasiones de lo que generaba, y este año está metiendo el doble goles de los que ha generado según expected goals. Y mi última pregunta es sobre el Brentford y el Midtjylland, la estructura que tienen montada. ¿Creéis que sería aplicable a otros contextos o es un contexto muy específico por quién es el dueño y la empresa y todo? A ver, no sé si te refieres a España, aplicarlo a España. En general, o sea, me refiero a otros contextos, porque es verdad que es un contexto muy específico de que es aficionado del club y todo. Sí, que hay una agencia, o sea, creo que es él empezó a tener una casa de apuestas. Sí, junto a Tony Bloom, el dueño del Brighton. Exacto. Es que al final son propietarios de empresas concretas, es decir, por ejemplo, algo parecido que puede existir es el grupo Red Bull o el grupo de Manchester City, digamos. Al final depende de fondos, depende de empresas, de empresarios, depende de contextos muy, muy puntuales. En España yo realmente, no sé, se me ocurre así, pensando ahora mismo lluvia de ideas, que B-Soccer o que una empresa así hiciera algo parecido, no sé, podría pasar, pero lo veo complicado, realmente. Yo creo que, perdón, me estaba riendo el último comentario, no. Yo creo que muchas de las cosas sí que serían aplicables a gran parte de los clubes, en parte porque yo creo que en esto yo puedo hablar desde una posición un poco más cómoda en este caso. Yo creo que desde fuera no somos conscientes de la diplomática, de la mediocridad que hay en los clubes en general. Queremos ir a cosas muy detalles, pero probablemente empezar a hacer bien el ABC te pone por delante el 50% de los clubes en casi todos los sitios. Por favor, que esto no quede grabado. Entonces yo creo que muchas cosas sí que son aplicables. Luego, obviamente, por un lado tienes que adecuarte a la idiosincrasia de cada sitio, ¿no? Y al final, esto también es muy importante. Y tener un club que no existe hace 10 años como el Leipzig te facilita mucho las cosas, te dificulta otras, ¿no? También te dificulta el sentido de identidad, los intangibles que para mí son fundamentales. Pero creo que muchas son aplicables. Y después, al final, la idea se trata siempre de encontrar márgenes que te permitan competir en ventaja, ¿no? Y esto tiene una parte, por un lado, de atreverte. Es muy, muy importante la parte de atreverse. Y una vez que hay dinámicas internas en los clubes, que hay, digamos, cosas complicadas, esto es súper, súper difícil. Y por otro lado, como se dice, thinking outside the box, es decir, no sé, pensar en cosas. Por ejemplo, lo que has sugerido antes, no me ha quedado con tu nombre, ¿no? Es decir, yo no sé si es la manera de proceder o no, pero testarlo, es decir, testar ese tipo de cosas, testar si los jugadores en general son mejores mediante un método de entrenamiento o no, si se puede mejorar el número de goles que mete un equipo en balón parado con un sistema específico de entrenamiento o no.
yo creo que ahí estará esto, ¿no? Y no veo ninguna razón por la que no haya márgenes. Y creo que los últimos 10 años nos han enseñado que hay muchos pequeños márgenes que marcan la diferencia en competiciones que al final son 38 jornadas. Es decir, que marcar una pequeña diferencia te cambia mucho también. Y por cierto, el del Barça es preguntarle más a él, ¿no? Hola, buenas. Me pide mi compañero que haga una última pregunta sobre la parte del libro de Football Hackers. O sea, me está pidiendo ¿qué opinan aparte de acerca de este libro? Yo lo conozco, pero no lo he leído, así que no... Yo sí lo he leído y creo que si os tuviera que recomendar sería no leer nada de fútbol y evitarlo siempre, cualquier otra cosa mejor, pero creo que como introducción es probablemente el mejor que haya, yo creo. A mí es una lectura ligera, me gusta mucho. Es decir, si tienes que introducirlo de alguna manera, creo que es la mejor opción que hay que yo conozca ahora mismo. Buenas, yo también estoy estudiando ciencia de datos, igual que mi compañero. Y quería preguntaros, sobre todo a José, o sea, ¿cómo empezasteis en esto? O sea, ¿cómo vas tú a un equipo profesional y le dices que con la información, con la informática, con los datos, le va a sacar un rendimiento? O sea, esta gente, los analistas, los entrenadores, como hemos dicho, no son personas técnicas que conocen esto. O sea, ¿cómo les convences para decirles que esto les va a ayudar o les va a mejorar o les vas a dar un provecho? ¿Y cómo empiezas en esto? O sea, ¿cómo empiezas a aplicar todo tu modelo? ¿Cómo empiezas? Bueno, mi caso es quizá bastante particular porque yo soy periodista de formación. Sí que es cierto que mi contacto con el análisis de datos fue durante la tesis doctoral y aprovechando que estaba haciendo visualizaciones, empecé utilizando Tableau, eran cosas muy, muy básicas. Sí que vi en Twitter que esto, pues estoy hablando de 2010, 2009, yo creo que sí, 2010, 2011, por ahí. Se hacían cosas en Estados Unidos, en Inglaterra, y me interesaba. Y dije, hostia, mira, el radar está interesante esto. Entonces empecé a aplicarlo scrapeando, como decía antes Pablo, WhoScored, Transfer Market, haciendo mis propias bases de datos, enlazando datos unos con otros, haciendo, no sé, jugando. Empecé a sacar datos. Hacía filtros, por ejemplo, de Portugal, de ligas que más o menos podían interesar a gente en España. Presenté un proyecto a alguien que en ese momento estaba en un equipo profesional, le pareció muy interesante, lo enseñó al director deportivo, le pareció muy interesante y así conseguí mi primer contrato, que fue un contrato a distancia, bueno, o sea, era freelance, por así decirlo. Y estuve en ese equipo en Córdoba, en este caso, durante 1 año y medio, luego cambiaron los propietarios, el propietario que vino se fue a Extremadura, también me llevó a Extremadura porque le interesaba, porque al final vio que algo que era muy elemental no se estaba aplicando en el fútbol profesional, que era tomar decisiones basadas en datos. Al fin y al cabo, lo que hacía yo muchas veces lo comento con la gente que estaba en Córdoba, porque lo que hacía hace 5 años era ridículo con lo que hago ahora, y seguramente lo que hago ahora dentro de 3 años o de 5 años me parecerá también de parvulitos. Entonces, ¿por qué? ¿Esto qué quiere decir también? Que lo que es la aplicabilidad del dato en el fútbol está avanzando a una velocidad increíble, y seguramente todo lo que se hace ahora, que será bibliografía dentro de 20 años, cuando esto ya sea, porque estamos convencidos de que el dato no se va a ir del mundo del fútbol ni del deporte en general, ni prácticamente en cualquier otro ámbito en el que penséis, pues será lo mismo, será un proceso de decir, hostia, ¿qué hacíamos hace 20 años? ¿Cómo hemos cambiado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo? Y luego, pues, una vez estaba en Extremadura, recibí una oferta del Levante y ya vine al Levante. O sea, pero ha sido algo muy casual. Es que hoy en día ya es muy difícil que sea así. O sea, ahora ya los clubes ya saben que existe lo que es el Data Analytics. Ya saben perfectamente, porque la Liga además está impulsando la iniciativa de que todos los clubes intenten digitalizar. Ahora con el tema del fondo, que me imagino que habéis escuchado y tal, de CVC, que van a meter dinero y tal para que también profesionalicen toda la parte de tecnología de los clubes, tanto en infraestructuras como en digitalización. Pues yo creo que vosotros tenéis, es otro campo de juego, por así decirlo, pero donde vais a tener muchísimas posibilidades y muchísimas oportunidades. Porque ya te digo, nosotros en Levante, la única persona que se dedica a datos como tal en primer equipo soy yo. O sea, yo hago todo hasta donde llego.
tanto analizar rivales ahora como fichajes, como mercado. Entonces, los equipos de trabajo van a crecer y van a ser seguramente multidisciplinares, no van a ser solo un científico de datos. Pues a lo mejor viene alguien de educación física también, de ciencias de actividad física del deporte. Hay un físico, hay un ingeniero informático seguro también va a haber. Es decir, los equipos de trabajo tipo el Barça en la Liga no hay, en España no hay. O sea, solo está el Barça, luego Athletic Club, Real Sociedad, Sevilla. Somos muy pocos, pero equipos de trabajo como tal no hay. Entonces, ¿cuál es la manera, si yo fuera estudiante hoy en día de ciencia de datos? Que seguramente, si yo, porque me imagino que sois la primera promoción, ¿no? O la segunda, ¿no? ¿O qué promoción sois? La cuarta ya, joder, va mucho más rápido lo que... Pero bueno, las primeras promociones, o sea, cuando yo estudiaba no existía ciencia de datos simplemente. Lo que existía matemática, física, pero no existía el grado de licenciatura de ciencia de datos. Entonces ahora mismo estoy seguro de que vais a tener muchísimas posibilidades de poder entrar en, no sé si en fútbol profesional, pero o sea, para mí yo creo que es básico. Todas las empresas están contratando gente de datos porque para tomar decisiones es algo fundamental, ¿no? Que prácticamente ya nadie pues, se plantea. En el mundo del fútbol yo creo que en España los próximos 5 años van a ser muy importantes, porque ya digo, la Liga está obligando de alguna manera a que los clubes de fútbol se profesionalicen. Y en el ámbito de los datos, ya no solo para área deportiva. El Valencia, por ejemplo, creo que, no estoy seguro, pero no sé si hace algo de lo que es el área deportiva sobre datos, pero sí que tienen un Valencia, un Innovation Hub, como el Barça, en todo tema de nutrición, de lesiones, de marketing, de merchandising, de fan engagement. O sea, no solo área deportiva es... Si queréis trabajar en el fútbol, no solo tenéis que pensar en área deportiva. Puede ser, el abanico es mucho más grande. No sé si queda contestada la pregunta, en general. A lo mejor me enrollo un poco. Hola, yo soy Paco Pedroche. Investigo en redes complejas y en teoría de grafos. Y, bueno, dado las gracias, me ha gustado mucho vuestras presentaciones. He visto que habéis hablado en algunas de los diagramas de Voronoi y estaba interesado en saber, cuando inventáis vosotros vuestras métricas, ¿hasta qué punto, o si utilizáis algunas de las métricas clásicas de grafos, como el grado? Claro, si definís una red como pues el enlace, si alguien pasa a alguien, claro, el que tenga muchos enlaces pues será más importante o quizá contribuya más a la probabilidad de gol o esas cosas. O también otras métricas pues más modernas como la comunicabilidad. Si usáis esto de alguna manera, o incluso también si, hablando del camino más corto, para un instante determinado del juego podéis definir cuál sería el camino más corto para meter un gol. Claro, ya sé que son redes complejas y que son redes además dinámicas. Cada segundo tenéis una red diferente. Pero digamos que mi pregunta va en ese camino. Cuando inventáis magnitudes, ¿hasta qué punto tenéis en cuenta las magnitudes clásicas o modernas de teoría de redes complejas? Gracias. Bueno, empiezo respondiendo a la parte del camino más corto. Yo creo que no sé si es algo que interesa realmente, o sea, a nivel del juego, muchas veces no te interesa tener una situación de remate lo más pronto posible, sino tener una que sea más óptima, a lo mejor un poco más tarde. O sea, a lo mejor también estoy hablando un poco desde el punto de vista del Barça, de que es un modelo más de posesión, pero bueno, y ya está. Y luego la otra pregunta, respecto a la de la teoría de grafos, yo creo que es un campo que de primeras ha estado bastante... o sea, aparte de lo que se estaba haciendo en el fútbol, pero que últimamente está teniendo mucho más peso y creo que va a ser algo súper clave en posiblemente en 1 año o 2. Ya existen grupos de investigación, de hecho hay en Madrid que se dedica a hacer este tipo de investigaciones desde el punto de vista de la teoría de grafos y sí que se hacen cosas. Y creo que ahora mismo el tema de las redes neuronales de grafo es algo clave y que te permite, pues, bueno, para el que no lo sepa, yo tampoco es que controle mucho de esto, pero vamos, estoy ahora intentando entender un poco cómo funciona, pero básicamente en vez de darle un input de un vector a una red, básicamente le das un grafo a la red y en ese grafo tú puedes modelar un montón de cosas. ¿Qué pasa? Que para el fútbol es algo muy interesante. Por ejemplo, si utilizamos el dato del 360 que ellos nos proporcionan, no siempre aparecen raramente aparecen todos los jugadores en cámara, porque al final estás usando la imagen de cámara y tienes a lo mejor la posición de, ponte, 14 jugadores.
una red es capaz de entender eso, porque al final creas los grafos de los jugadores que sabes dónde están, los que no están no los pones. Entonces, son mucho más flexibles en ese sentido. Esto es un ejemplo que estoy viendo últimamente. Pero, por ejemplo, tú puedes decir que cada jugador es un nodo, los edges, pues puedes modelar muchas más cosas, incluso puedes darle un dato más de contexto de, yo sé, cuánto tiempo de partido queda. O sea, creo que es muy flexible y hay bastante futuro, sobre todo a nivel de investigación. Hola, soy Luis García. Yo os quería hacer dos preguntas. Una es relacionada a la primera intervención que ha habido, porque igual no sé si lo he entendido correctamente, pero en principio vosotros analizáis una serie de jugadas, ¿vale? Y de ahí, con unas métricas, vosotros calificáis de alguna manera esa jugada. Entonces, si vosotros acabaréis dando prescripciones a un jugador para cambiar su forma de actuación, ¿no? Un poco la expectativa sería que ante jugadas similares, situaciones similares de partida, haciendo otra cosa, la finalización de esa jugada acaba de manera distinta. Pero claro, entiendo yo, vosotros tenéis más experiencia de análisis de jugadas, que esa probabilidad en principio es bastante baja, porque se tienen que dar dos circunstancias. Que el jugador reconozca que la situación es similar a una anterior donde actuó de otra manera, y que además las otras entidades interactuantes se comporten igual respecto a las métricas con las que has medido, cosa que es poco probable. Entonces entiendo que precisamente el análisis de los datos me parece que para esas cosas de dar prescripciones de actuación concretas a los jugadores, eso tiene poca utilidad. Esa era la primera pregunta. Y la segunda, que me parece muy interesante, es que en toda esta dinámica de sistemas, lo has dicho tú, claro, tú tienes que de alguna manera ventanear el tiempo, ¿no? Y hablas de inicio, desarrollo y finalización, ¿vale? Pero para mí tampoco está demasiado claro las correlaciones entre las jugadas, es decir, hasta qué punto el inicio de una jugada que ha finalizado en gol es el inicio de esa jugada y no tiene relación incluso con la jugada anterior. Lo típico de jugadores que no vuelvan a la posición que debieran de la jugada anterior y una serie de descolocamientos posicionales que hay en el campo, etcétera, y al final realmente saber temporalmente, en esa serie temporal dinámica, hasta dónde tienes que remontar hacia atrás, no debe ser fácil. No sé si vosotros eso habéis hecho algún estudio, porque tú decides un inicio de una jugada, pero no sabes realmente si la finalización, hasta qué punto está correlacionada con el inicio de esa jugada o con el de una anterior o anteriores de juego, de situaciones de juego que han producido un descoloque del equipo, un desgaste de algún tipo de algún jugador o otras cosas que ha tenido consecuencias, ¿no? Esas eran las dos preguntas. Por este tipo de cosas, el fútbol es un deporte bastante complejo. Sobre todo te quería responder a la primera, y es un poco en relación a algo que dijo Paul al principio, con respecto a lo de que no todas las situaciones son iguales. Por ejemplo, si tú estás mirando, quieres ver situaciones en las que el extremo izquierdo recibe entre central y lateral y entre segunda y tercera línea, pues encontrarás que a lo mejor en 2 o 3 partidos lo hace 10 veces y dices, no, pero es que esta no es porque el lateral está 1 metro a la derecha. Y esta no es porque el recibe orientado de esta forma. O sea, realmente es muy complejo. Y todas estas cosas, yo creo que estas probabilidades son útiles, pero para analizar cosas en concreto. No sirve para todo. Y de hecho, no es nuestra principal vara de medir. O sea, al final es información que vas dando en contextos en concreto y para responder preguntas concretas. Yo sobre esto estoy en parte de acuerdo. O sea, yo creo que al final, con todo esto la parte prescriptiva, yo creo que, un poco lo he comentado también antes, ¿no? Tienes que tener cuidado con qué prescribes porque puede tener efectos indirectos. Sí que creo que el objetivo tiene que ser que, vamos a ver, la heurística que tú le des al jugador sea en general más útil que cualquier otra cosa que estuviera haciendo él. Ejemplo sencillo, ¿no? Un mediocentro recibe de espaldas con presión. La heurística puede ser, si recibes de espaldas en la zona central, pásala hacia atrás. No es decir, luego la heurística, obviamente, lo bueno de la heurística es que es flexible, ¿no? Luego, pues si no tienes nadie detrás, pues te puedes girar, ¿no? Pero en general vamos a orientar tu conducta hacia que sea echar hacia atrás. En este caso es una simplificación, quizás está absurda, ¿no? Pero sí que es un poco, la idea es esa, ¿no? Pues si el jugador en las últimas 15 jornadas, cuando recibía de espaldas, intentaba girar en 8, probablemente no estaría jugando más, ¿no? Pero bueno, en 8, pues que en las siguientes 15 sean 2. Es decir, yo creo que eso sobre el papel se debería poder hacer, y creo que yo creo que el fútbol es muy complejo, estoy de acuerdo que es muy complejo, pero yo creo que se tiene que, el horizonte tiene que ser intentar llegar a algo así, con cuidado, sabiendo cómo se hace,
Yo no veo por qué no puede hasta cierto punto ayudarse en ese tipo de cosas. Y creo que además la parte buena de los datos es que son agnósticos de que yo pueda pensar que la idea de juego del Barcelona es mejor que la del Red Bull Salzburgo o no, sino que me van a permitir tener, digamos, un conocimiento objetivo de qué tipo de acciones son mejores en general. Ya digo, después de pasar de saber qué acciones son mejores a qué tipo de reglas heurísticas o qué tipo de tareas de entrenamiento para modificar la conducta tengo que utilizar, yo creo que eso es un proceso muy difícil, que además atañe sobre todo a los entrenadores, pero yo así sobre el papel no veo por qué no puede ser posible. Igual es también muy optimista, ¿no? Que es algo muy utópico, pero yo creo que en otros campos se hace esto, es decir, en otro tipo de cosas se hace. El fútbol probablemente sea más complejo otras cosas, pero no creo que sea la cosa más compleja del mundo. Al final sigue siendo una cosa con unas reglas determinadas, limitadas por las capacidades de los individuos que las practican, etcétera, etcétera. No sé, igual también nos estamos desviando un poco del tema, pero sí, estoy de acuerdo desde tu punto. Buenas, yo una pregunta que tengo es sobre cuando hacéis el tracking, los polígonos que hacéis, ¿por qué hacéis todos los jugadores del campo y no solo los jugadores activos en la jugada? O sea, por ejemplo, si yo estoy atacando, mis defensas en esa jugada no están activos, no tiene sentido que yo coja el polígono con los defensas, sería coger solo jugadores de ataque. Claro, en el fútbol todos atacan y todos defienden, porque en el momento que tú pierdes el balón, el primer jugador que está más cerca del balón ya empieza a defender. O sea, entendemos el fútbol lo entendemos como, es cierto que luego se puede segmentar de muchas maneras, fase ofensiva, fase defensiva, inicio, progresión, elaboración, como tú quieras, de determinadas maneras, pero es un todo. No podemos, lo único que podemos extraer de lo que es el juego, que de hecho en los que yo he enseñado no aparece, es el portero. O sea, el portero sí que es externo absolutamente. Pero, bueno, a ver, es externo absolutamente. Para este tipo de polígonos sí, porque entonces no tendría sentido medirlo, porque abarcaría un área que no... Pero sí, bueno, ese bueno lo entiendo porque, por ejemplo, el portero de la Real Sociedad o del Barça no tiene el mismo impacto que puede tener el portero de un equipo que juegue siempre largo, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que al final tenemos que utilizar a todos los jugadores porque son... Es que forman parte de un todo. Es que en el momento que tú pierdes el balón... ¿Por qué el delantero ya no defiende? ¿O por qué cuando estás atacando el defensa no tiene... por ejemplo, no sé, imagínate Ramos. Si tú no coges a jugadores que tienen una aportación ofensiva muy clara, como siendo defensa, como puede ser Sergio Ramos, como puede ser Gerard Piqué, como pueden ser jugadores que llegan, que se suman al ataque, estarías de alguna manera viendo solo una parte Sí, pero cuando tú lo coges en cuenta es porque está participando en la jugada. Porque está activo, ¿te refieres? Sí, si no está participando en la jugada, ¿por qué lo tomas en cuenta? Se podría... Pero es que lo de no está participando en la jugada es relativo. Sí. O sea, podemos tener a un tío que está a 50 metros de la jugada y que el hecho de estar a 50 metros de la jugada esté afectando precisamente a que el resto del equipo que está en la zona de influencia del balón pueda hacer una circulación que le permita llegar. O sea, no hay jugadores activos y inactivos, yo creo, vaya en el fútbol. Todos participan, lo harán mejor, peor, tendrán una función que será más vistosa o menos, será más útil o menos, lo harán bien o mal, pero extraer a jugadores o... No, es que este está muy lejos, bueno, da igual, porque está afectando, es lo que te digo, balón en zona izquierda y mi extremo derecho está arriba descolgado, que parece que no está haciendo nada, y está arrastrando a su lateral izquierdo y está generando un espacio entre central y lateral que después te viene el interior derecho, te hace un corte por ahí, le pasas el balón y te genera un gol. El extremo ha participado, no ha hecho absolutamente nada, se ha quedado ahí abierto. ¿Le puede llamar jugador pasivo? No, ni de broma, porque sin él a lo mejor ese gol no existe. Yo, una cosa, hombre... Yo supongo que también va a depender de la pregunta que tú quieras resolver con los polígonos. No es mi campo, no es mi dato, desconozco para qué pueden servir, entonces entiendo que habrá situaciones que igual sí que te sirve diferenciarlo. Sobre lo que ha dicho, yo creo que ha sido José, al final, y también lo hilo un poco lo que hemos comentado antes, es decir, en fútbol yo creo que en diferencia de otros deportes, es decir, no hay un espacio en el que tú después de atacar te reorganices para defender con posiciones de inicio diferentes, entonces entiendo que la posición que tú tenías durante el ataque, los jugadores van a influir en la capacidad que tú tengas de defender. En este caso, no sé cómo se traduce al castellano, pero en Alemania es muy importante el concepto de Risk Defense, que es como tú te preparas para defender, con qué posiciones mientras tu equipo está atacando. Encima esto en su momento el Barcelona fue importante porque ellos lo hacían a través del balón y en circulaciones largas, ¿no? Pero se puede hacer perfectamente también con jugadores que corran mucho hacia adelante. Entonces entiendo que eso se tendrá que tener en cuenta a la hora de modelar. Ya digo, desconozco cómo se hace porque no es nada nuestro, pero también probablemente se puedan hacer polígonos pequeñitos para, no sé, para relaciones entre combinaciones. Lo que quieres decir lo entiendo, pero
intento verlo en la aplicabilidad o la usabilidad que luego eso puede tener en el juego y para qué te puede servir. Pero sí, lo entiendo perfectamente que, igual que se hace para la presión, los jugadores que están más cerca son los que tú consideras y el resto no existe. Pero lo que te digo, de alguna manera iríamos a terrenos muy relacionados con el eventing, en el que de alguna manera estás descartando muchísima información que es muy importante. Como por ejemplo pues el ejemplo de Paul, de extremos que están pegados a la línea de cal para generar espacios que luego ahí se pueda generar superioridad. Por ejemplo, y una idea más y ya está. En fútbol sala se utiliza muchísimo, nosotros en el Levante lo hemos hecho bastante además, utilizar al portero o sea, se puede hacer cambio de jugador-portero para defender. O sea, sacas a un portero-jugador, en este caso, un jugador que hace como de falso portero, y puedes jugar con un jugador más, en teoría. Y lo haces a lo mejor ganando 1-0 y dices, hostia, pues ahora mismo no hay portero, ¿qué estás haciendo? O sea, se ha vuelto lo contrador, no lo haces para defender porque tienes superioridad, por lo tanto. Entonces, ¿hasta qué punto, muchas veces, qué jugador es más activo que otro, o es pasivo o no es activo? O sea, es más complejo que determinar solo que el jugador importante es el que está cerca del balón. Hola. Soy Javi, también estoy estudiando el primer año de Ciencia de Datos y, bueno, en primer lugar felicitaros por la charla y las presentaciones y me gustaría hablar del tema de fichajes en el fútbol. Bueno, yo pongo el ejemplo del Barça porque yo soy culé y me gustaría preguntar que hasta qué punto se tiene en cuenta la ciencia de datos hoy en día en clubes como el Barça. El Levante lo desconozco, pero hasta qué punto se tiene en cuenta más al ciencia de datos o a los entrenadores y el cuerpo técnico para el tema de fichajes y tal, porque en los últimos años, en el caso del Barça, los fichajes no han sido los deseados, no han sido lo más adecuados, que no han rendido al nivel que esperábamos. Gracias. Vaya pregunta. A ver, creo que creo que hay una idea que para mí no es correcta sobre que hay que fichar a un jugador porque los datos digan que esté bien. Y yo creo que no es así. Hace un mes o así, en una conferencia en Londres de StatsBomb, que bueno, invitaron a Víctor Horta, que es el director deportivo del Leeds, y dijo ya más acuerdo o desacuerdo de lo que habló él, dijo una frase que me gustó bastante, que es: yo no voy a fichar a un jugador con datos, pero tampoco voy a fichar a un jugador sin mirar los datos. Yo creo que en un club cuanto más pequeño es más fácil que se den estas cosas, y cuanto más grande pues más complicado, porque hay más gente por el medio, más intereses y más presión también desde fuera. Yo creo que los clubes que no estén haciendo esto ahora pues se darán cuenta tarde o temprano de que es necesario. También creo que hasta que no se consiga una calidad mínima tampoco puedes aportar mucho. O sea, al final lo que quieres es aportar una dimensión nueva, es decir, tú tienes, en el caso del Barça, pues hay un equipo de scouts, de gente que va viendo jugadores, van haciendo informes. Yo creo que el papel del dato ahí es dar pues un extra a esos informes o una dimensión más a esos informes, pues desde el punto de vista del dato. Pues cosas que, igual que el scout no puede ver todos los partidos de una competición de un jugador, porque está viendo a la vez otros 9 jugadores más, con el dato sí que puedes tener cosas, pues decir, ¿cómo es este jugador en comparación, pues, por ejemplo, con las 5 grandes ligas de Europa? ¿En qué destaca? O cosas tipo, por ejemplo, tú no puedes estar viendo todos los jóvenes que ahora mismo del 2004 que están debutando y están empezando a jugar, porque al final son personas. Con el dato sí que puedes tener ese tipo de alarmas, y yo creo que hacia ahí, nosotros estamos intentando trabajar hacia ahí. En el pasado, pues nosotros nos centramos más en dar soporte más táctico, más a nivel de los analistas y no tanto a la Secretaría Técnica, pero yo creo que hacia ahí se debería caminar. En nuestro caso es totalmente al contrario, es decir, nosotros sí que lo que hemos hecho ha sido basar todo lo que hacemos relacionado con datos en dirección deportiva, y es ahora cuando estamos haciendo más, centrándonos en el juego. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Firmamos nosotros en el Levante jugadores por datos únicamente? No. Es decir, porque al final, detrás de cada fichaje hay una intrahistoria. Muchas veces intrahistorias que sorprenderían. Pero lo que nosotros intentamos hacer, como él dice, es ser un complemento más. Es decir, hoy en día en el Levante no se ficha un jugador sin no tener un punto de vista de qué dice el dato, qué nos dice el dato sobre este jugador. Luego, aunque el dato sea malo, ese jugador se puede fichar o no se puede fichar, porque hay infinidad de otras variables.
por ejemplo, pues que el jugador lo podamos pagar o no. O sea, evidentemente, pues todos podemos ver que Haaland o que Mbappé pues, tenían unos datos hace 3 años increíbles, pero a lo mejor el Levante no podía firmar un jugador como Haaland o como Mbappé, pero tiene un sueldo que habría que vender el estadio para poder pagarlo. Entonces, ¿nosotros utilizamos el dato para fichar? Sí. ¿Firmamos solo por datos? No. Cualquier jugador el que tenemos referencia durante toda la temporada, básicamente mi trabajo es tener filtros de todas las ligas donde nosotros tenemos posibilidad de poder firmar. Por ejemplo, la Premier League, pues sería ridículo que nosotros tuviéramos un interés mayúsculo en poder ver jugadores, porque al final son jugadores que se escapan de nuestro mercado, pero en aquellas ligas donde nosotros entendemos que podemos ser fuertes firmando jugadores o podemos tener posibilidades, pues sí, por supuesto, ahí tenemos filtros por posición, donde siempre, si al final tú trabajas para una posible pregunta de un director deportivo, de un entrenador, muchas veces intentas adelantar trabajo, porque si ahora mismo me preguntan, hostia, necesitamos un lateral derecho, pues en la base de datos que nosotros tenemos, meto laterales derechos, año, tal, cuánto es el salario más o menos que creemos que puede tener el jugador, una lista de 30 jugadores. ¿Vas a firmar al mejor al primero? Seguramente no. ¿Por qué? Porque ese jugador seguramente va a ir a un equipo mejor. ¿Pero vas a firmar a lo mejor al 13º? Sí, es posible. Pero firmamos solo por datos, no, y yo creo que eso es un error. Pensar que esto es como Moneyball o como que ha hecho muchísimo daño a la industria del dato y del fútbol en este caso, y pensar que es como el FIFA, que pones a 11 jugadores y se van a entender de putísima madre, es muy complicado. Va más allá de eso. Porque muchas veces hay jugadores, de hecho hay casos, por ejemplo, bueno, se me ocurren algunos, no quiero decir nombres, pero jugadores que están en un equipo, han ido al Real Madrid y no han triunfado. Vuelven a ese equipo, vuelven a triunfar. ¿Por qué? Porque al final es lo que hablábamos antes, el ecosistema, lo que es el sistema es mucho más importante que un jugador concreto. Es decir, no sé, se me ocurre Messi, lo pones en el Levante, pues a lo mejor no le apetece jugar, no le gusta Valencia, pues está acostumbrado a Barcelona, yo qué sé, o sea, es un jugador que no te va a rendir. O hay casos de jugadores del norte que han ido... O igual sí, pero imagínate que no. Pero hay jugadores que han estado en el norte, que han ido al sur, en España, se me ocurre un par de ejemplos que a lo mejor nos vienen a la cabeza, y no han rendido. ¿Por qué? Son jugadores que están acostumbrados a estar en su entorno. O sea, hay, más allá de lo que es el dato, de lo que es el rendimiento del futbolista, hay muchísimas variables, muchísimos factores, que a veces es mucho más interesante firmar un jugador que dices, hostia, pues mira, es un jugador de Sagunto, que es de aquí, de cerca, que quiere venir porque su familia está cerca, y ese tipo de información la conoce el director deportivo o el primo de no sé quién que conoce al entrenador, que firmar un jugador que dices, joder, mira qué radar, buah, es increíble, lo traes aquí y no va a rendir. Entonces es una mezcla de todo. Al final el dato, por eso, sobre todo vosotros que estáis estudiando ciencia de datos ahora, y yo creo que os podéis tener una visión muy absoluta, yo creo que eso sería un error. Tenéis que tener un punto de vista siempre muy crítico, porque no el dato, aunque te diga el 100% es así, luego no puede ser que no sea así. Porque de frutos, en un contexto anterior, antes de venir al Levante se comportaba de una manera, ha venido aquí, a lo mejor se comporta de otra. Incluso de una temporada a otra, el jugador dices, hostia, parece otro jugador, o no en el caso de frutos, pero en otros casos. Es decir, hay muchísimos elementos. Esto podría ser una tesis doctoral sobre cualquiera de estos temas. Quiero decir, hay mucha materia detrás. Sí, yo quiero decir dos cosas. Una, es decir, la manera de evaluar, en este caso habéis mencionado el Barcelona o el Levante, por ejemplo, yo creo que igual es muy difícil desde fuera, ¿no? Pero no debería ser nunca el jugador que se ficha. El jugador que se ficha primero depende de todo el proceso de toma de decisiones, en el cual muchas veces los datos están o tienen menos peso del que deberían, ¿no? Porque estoy de acuerdo en que los datos tienen que ser un complemento y que la opinión subjetiva es muy importante porque hay expertos muy buenos, también muy malos, igual que hay datos buenos y malos. Creo que la pregunta, es decir, esto es una cosa que es perogrullo, ¿no? La pregunta concreta es cómo las dos, digamos, fuentes de información tienen que conjuntarse, tienen que combinarse y cómo eso va dentro de un proceso de toma de decisiones integrado. Creo que esta es una pregunta que da para más, pero creo que es la que hay que responder. Pero es decir, yo creo que la manera de evaluar en este caso el trabajo, no sé, de Sergio o de José, ¿no? Pues poner el ejemplo aquí, no es el jugador que se ficha al final, sino sí la lista de los jugadores que Sergio y que José generan cumple determinados criterios y sobre todo si en 5 años esa lista de jugadores están en equipos del nivel que se esperaba, ¿no? Porque hicieron una, entre comillas, predicción, que yo creo que se tienen que hacer predicciones, y esos 20 jugadores que seleccionaron están en los sitios en los que se esperaba que pudieran estar, independientemente de que se fichara uno o no. Porque si cogemos el resultado, es decir, aparte de estar sesgado, esto pasa muchas veces, no voy a decir ningún nombre, ¿no? Pero yo me acuerdo de un caso concreto en el que hay un equipo en España que quería un jugador y había otro equipo que también quería ese jugador. Entonces, bueno, pues el equipo A, vamos a decir, tenía más potencial económico, tenía más capacidad y firmó al jugador A.
el equipo B, teniendo menos capacidad financiera, quería el jugador también el mismo jugara, pero se tuvo que conformar con la segunda opción. ¿Qué pasa? Esa segunda opción salió mejor que la primera opción, pero esto no es porque el equipo B fuera mucho más listo, sino porque no pudieron coger el equipo A, ¿no? Entonces, si cogemos el resultado, estamos haciendo sesgos, ¿no? Yo creo que lo que habría que coger es toda la lista en este caso, y estoy seguro de que, no porque estén aquí, ¿no? Que tanto la lista que te puede sacar José Gila como la lista que te puede sacar Sergio, seguro que hubiera sido una lista hace 5 años, hace 4, que ahora mismo estaría a buen nivel. O sea, estoy seguro, básicamente porque son buenos. No. Es amigo, como podéis imaginar. Para mí, el éxito más grande que, por ejemplo, en mi caso yo puedo tener y decir, joder, qué bien, que cómo me reconforta esta decisión, es cuando veo un jugador que está en nuestros filtros, que tiene un informe mío positivo, que tiene firmar 10 veces y que ese jugador ese mismo verano lo firma otro equipo por 15, 20 millones, o por 5 millones, o por 3 millones. ¿Ha ido al Levante? No. ¿Ha ido a otro equipo? Sí. ¿Ha rendido y está dando buenos resultados y a los 3 años vale 50 millones? He dicho, hostia, mi trabajo lo he hecho bien. Y es mi manera de autoevaluarme, porque si yo me evalúo en relación a los fichajes que hacemos, y realmente si el equipo, si lo metemos en Champions, si no, o sea, cosas que no dependen de mí o van a depender jamás del departamento de Analytics, o sea, todos estaríamos fuera, o sea, no duraríamos como los entrenadores, básicamente. Yo creo que nuestro trabajo es, como dice Pablo, crear un poco las mimbres para poder luego ir construyendo, en este caso, como por ejemplo está haciendo el Barcelona muy bien, ser su propia universidad. O sea, ellos mismos están generando conocimiento e investigaciones que les va a permitir, dentro de 3, 4, 5 años, competir con ventaja respecto a equipos de su liga, digamos. Hola, yo soy Eloy y he estudiado matemáticas. Y bueno, tengo un par de preguntas. La primera respecto a la figura del entrenador. Y es si también se utilizan datos o se recopilan datos y se utilizan a nivel de scouting para saber qué entrenador va a ser más apropiado para el equipo en este momento, o incluso si también se utilizan datos para saber si un entrenador que ha tenido mal rendimiento, cuál es el momento o el mejor momento para despedirlo y buscar otro nuevo. Y bueno, la segunda pregunta era respecto también al análisis de datos, porque habéis hablado mucho de analizar partidos anteriores a otros equipos, y es si también se está investigando o si también se realiza un análisis en directo del partido para cambiar alineaciones o estrategias, o incluso para saber si un jugador está teniendo mal rendimiento y hay que cambiarlo por otro, y cuál sería el mejor, dependiendo del contexto. Gracias. Si queréis, empiezo yo por la segunda. Sí que se utiliza, de hecho hay... ¿Qué? Vale, sí. En cuanto a la segunda, sí que se utiliza, sí que los equipos hoy en día tienen, o sea, en la Liga Española al menos, un programa de Media Coach, que es, digamos, una empresa de la Liga, que ha comprado la Liga, que tiene una suite de productos, y uno de ellos es Media Coach Mobile o Media Coach Live, creo que es en este caso, que puedes tener en el banquillo, en una tablet, o arriba, en la lista también lo puede tener. Normalmente, muchas veces veis que están conectados con un pinganillos. Normalmente está arriba el analista y abajo un segundo entrenador, el ayudante técnico, que le están pasando información todo el rato. En ese caso, se hace tanto a nivel de vídeo, porque estás viendo desde el monitor de arriba lo que está pasando en el juego de una perspectiva más alta, y puede ver situaciones donde pues, te están generando daño, tú estás generando más daño, le puede dar feedback. Y también con datos. Me puedes decir que este jugador, te puedes poner alarmas o alertas, en este caso, dices, este jugador está rindiendo por debajo, un 30% por debajo de su nivel a nivel físico, en tanto una intensidad de más de 21 km/h. Eso lo puedes tener. O este jugador ha tenido en los primeros 15 minutos 5 pérdidas, cuando tenía un promedio de 3 pérdidas por partido. Ese tipo de información ya existe. Y va a ir a más, seguramente. O sea, bueno, estoy seguro. De la Liga Española, al menos, yo estoy prácticamente convencido de que fuera ya se hace, y que el analista de datos está en caminas, igual que el analista de vídeo, pero en la Liga Española o en el fútbol profesional en España cada vez seguro que va más. Y en cuanto al entrenador, también tenemos base de datos, o sea, igual que incluimos jugadores, vamos metiendo jugadores en la base de datos y hacemos informes, también hay informes de entrenador. Pero al final el tema de los entrenadores es bastante más complejo. Al final quien toma la decisión en los clubes para elegir a una figura tan importante como un entrenador, pues no se suele basar en datos. Porque yo le digo a este entrenador promedia que ha ganado en no sé qué categoría 2,4 puntos por partido, pues a lo mejor firma finalmente a un jugador, o sea, a un entrenador que ha sido jugador en ese equipo, que pues, a nivel emocional puede causar una
no sé, un impacto diferente a otro que tenga muy buen promedio de puntos o que juegue un sistema diferente. Sí, bueno, con respecto al directo, aparte de esto de Media Coach, bueno, todas las compañías de eventing ya ofrecen este servicio. Ellos, por ejemplo, nos lo ofrecen y nosotros, por ejemplo, la utilizamos pero con otro objetivo, pero se utiliza ya en el día a día. Y creo que de aquí a 5 años, por decir un número, yo creo que se intentará también llegar a tener tracking en directo. Mucho más sencillo seguramente o mucho menos preciso, pero que también te servirá para hacer este tipo de análisis. El problema que yo le veo a eso es que hay que estar preparados para poder pasar ahí. O sea, el tener el directo no te dice que lo que tú haces, el informe que tú hacías post partido lo puedas hacer en directo. Eso ya pasa con el eventing, pues con el tracking la comunicación se multiplica. Y todo, o sea, ya solo porque el procesamiento no es igual, necesitas escalar las cosas, la infraestructura para el procesamiento es distinta, ya hablando a nivel técnico. Y hablando de las preguntas también no son las mismas. Entonces yo creo que nuestro deber ahí es como ir preparando el terreno para que cuando la tecnología permita esto, pues ya puede permitir sacar esa ventaja de primeras. Sí, sobre lo del directo, yo solo una cosa. Tenemos un cliente, no voy a decir cuál, no son ellos, que nos pidió datos en directo para que el entrenador tuviera la rueda de prensa, algo para justificar el equipo. Y sobre lo de los entrenadores, voy a responder. O sea, yo creo que medir el impacto de los entrenadores de cualquier manera es muy, muy difícil. Para mí es quizás la parte... Es decir, contratar entrenadores creo que es la parte más difícil en fútbol por mucho. Pero sí que creo que, por ejemplo, a nivel de club, a nivel de toma de decisiones, tú puedes tener medidas incluso relativamente básicas, como puede ser la diferencia de goles esperados o medidas similares que te pueden guiar a la hora de tomar una decisión, yo diría, de no echar a un entrenador o de sí echarlo. Normalmente echarlo es más difícil, no tanto por decir, si tú puedes tener una diferencia de expected goals negativa y tener mucha suerte, y obviamente es complicado que en ese momento eches al entrenador, porque es impopular obviamente, ¿no? Aunque sabes que en algún momento hay regresión a la media, pero creo que lo opuesto sí que tiene mucho valor y creo que ahí también es decir, no es una cosa súper sofisticada, es decir, ver que un entrenador o que un equipo en este caso, independientemente del impacto, está haciendo mala suerte por X razón. Luego hay que mirar las razones, pero yo diría que en general, y aquí igual me tiro un triple, ¿no? Pero 9 cada 10 veces, si un equipo está teniendo una buena diferencia de expected goals, yo tiraría con el entrenador, porque cambiarlo normalmente no, o sea, yo creo, de hecho casi diría que cambiar un entrenador si el equipo va mal y rinde mal tampoco te cambia mucho, creo que en general, pero bueno, esto es una opinión mía. Queda tiempo para una pregunta más, solo una pregunta más. Y corta, por favor. Dáselo si quieres a este que no ha preguntado, ¿no? Bueno, mi pregunta, básicamente, si me podéis dar vuestra opinión rápida, ya que no queda tiempo, de cómo está la situación del análisis de datos en el fútbol en los 5 diferentes países de las 5 grandes ligas. Bueno, por lo menos... Muy corta no es. La respuesta muy corta no va a ser. No, aunque sea bien o mal. Yo te puedo decir, en España mal, en Inglaterra muy bien, en Alemania bien, en Italia lo desconozco y en Francia desconozco también. No, yendo un poco más allá. Yo creo que estáis en un momento muy interesante para que en España podáis encontrar un puesto de trabajo en un club de fútbol profesional, porque ya te digo que lo que hay es mínimo. O sea, es que clubes que estén haciendo a gran escala algo como el Barça, en España no hay. Real Madrid, Atlético de Madrid, todos estos clubes no hay, pero quizá porque no quieren que hayan, porque no toman las decisiones en base a otras cosas. Pero hay equipos tipo Levante que si presentáis, si tenéis de alguna manera la opción de poder presentar, no sé, no un currículum a día de hoy, pero un proyecto, conectar con la persona, con el analista del cuerpo técnico. Muchas veces esto funciona por contactos. En LinkedIn ves que el analista de los Asuna se llama no sé quién. Le contactas, mira, estoy haciendo un grado, no sé qué, le pasas un proyecto que has hecho, un paper, cualquier cosa, algo fácil que pueda entender y así surgen las oportunidades de trabajo. O sea, es un ejemplo, evidentemente no es así tan fácil, pero una idea que se me ocurre. Luego en Twitter, intentar seguir a gente que le interese y vosotros si podéis aportar
cosas también que les puede parecer interesantes, pues hacerlo, citar al club donde lo hagáis, al secretario técnico, al director deportivo. O sea, no sé, son una serie de, yo creo que de intentar buscarse la vida, que de alguna manera es como vais a encontrar trabajo. Pero ya te digo que en España la situación a día de hoy es la que es. Cada vez va a ir a más, seguro, porque hacia atrás no puede ir, pero pues, yo creo que estáis en un momento muy interesante y muy importante. Respuesta corta, aprender inglés. Nada, aprender inglés, de verdad, pero fuera de bromas, es obvio y no es ninguna sorpresa decir que España está muy, muy por detrás del resto de sitios. Diría que está bastante... en este caso tenemos más o menos una visión un poco amplia de la industria porque sabemos dónde hay clientes, sabemos cómo está el sitio. Creo que estábamos al nivel de Italia hasta hace poco, hasta hace 2 años. Italia ha avanzado mucho más que nosotros, una razón muy sencilla, no porque sean más listos ni porque apuesten más, sino porque han llegado dueños americanos, que es siempre el bienvenido Mr. Marshall, siempre. De hecho, si llegaran aquí dueños americanos, España sería primera potencia seguro en 2 años. Yo creo que, como ha dicho José, tiene razón, es decir, en España hay una ventana de oportunidad que es mucho más grande que en otros sitios, simplemente porque estamos todavía por detrás. Y ocurrirá más rápido, ocurrirá más despacio, pero a donde vamos es a donde están el resto de sitios. Es decir, digo en bromas que sí que podemos ir para atrás, porque realmente sí que podemos ir para atrás a corto plazo, pero a largo plazo, es decir, esto solo va a ir para adelante y si estuviera que dar un consejo, entre comillas, sería mirar, por un lado, cómo están los clubes o qué tipo de estructuras o qué cosas hacen los clubes ingleses, y si ya quisierais ir más allá, qué se hace en otros deportes, ¿no? Por ejemplo, nos fijamos mucho en béisbol siempre porque creemos que lo que se hace en béisbol ahora es lo que será en fútbol en 10-15 años, es decir, no a nivel de aplicaciones, pero sí a nivel de estructuras, a nivel de perfiles, a nivel de cómo se implantan en la toma de decisión de las front offices. Pero no sé, tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero eso, sí, yo creo que en España hay una ventana de oportunidad, vamos a ponerlo así, de manera diplomática. Bueno, y la idea un poco del convenio con el Levante es que la universidad también haga un poco de puente entre los clubs y la universidad, que es donde nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, una ventana de oportunidades también es pues, a través de los trabajos final de grado, a través de los trabajos final de máster, existen también los doctorados industriales, o sea, a nivel de conexión entre lo que es la academia y los clubes de fútbol, pues la idea un poco de esta jornada es empezar a abrir ese tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, hasta donde nosotros sabemos, somos los primeros aquí en Comunidad Valenciana que tenemos esto y bueno, está abierto a que todos participéis, os pongáis en contacto con nosotros, que para eso organizamos estas cosas. Nada, yo creo que ya estamos por encima de tiempo. Muchas gracias a todos, sobre todo a los speakers. Podríamos estar